Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta ocasión con un invitado especial a quien le damos las gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya había estado para platicar de cine, pero ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante, el padre Gustavo González, simplemente conocido como Padre Chunuk. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado de estar aquí una vez más, Paco, y bueno, pues aquí estamos. Sí, a ver, nada más para recordar, el padre Chunuk tiene un máster en educación por la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, ese es el último, ¿no? Estudio que tuviste, además de que es licenciado en comunicación y teología, maestro en investigación educativa, quise decir, y filosofía. Pero a propósito del tema educativo, lo invitamos para hablar de un tema bastante polémico y que además a él en la maestría, tengo entendido, estudió un poco esta posibilidad quizás, o este planteamiento de prohibir los celulares en las escuelas, ¿no? No estamos hablando de universidades, a lo mejor ese ya es otro boleto, pero sí al menos primaria, secundaria y quizá preparatorias, ¿no? La UNESCO ha recomendado la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas y refirió que aproximadamente 79 países han adoptado esta medida. ¿Por qué? Yo me imagino que estás a favor de esta medida. ¿Por qué sí es necesario en la actualidad prohibir el uso de celulares en las escuelas? Mira, Paco, pues bien lo dices, vengo de realizar una serie de estudios, entre ellos poder profundizar en el tema de la vida de la tecnología en los niños y adolescentes. Y bueno, todo esto parte de una inquietud que surgió. A mí tuve el privilegio de trabajar en uno de los colegios jesuitas, el de Guadalajara, que se llama el Instituto de Ciencias. Es un colegio de aproximadamente 3,000 alumnos. Y ya había muchas inquietudes en aquel entonces, pero te cuento una anécdota. Sí. En aquel entonces, en el Instituto de Ciencias, había un auditorio patio que era abierto, donde después de las clases pues los niños esperaban ahí a sus mamás, a los padres de familia que los recogieran. Y entonces una vez me visitó una exalumna y me dijo que estaba muy sorprendida porque en ese patio ella recordaba como que este patio auditorio era muy famoso porque ahí mientras esperaban a sus padres, jugaban, se correteaban, hacían travesuras, se reían y llevaban muchísimas, yo diría décadas, que ese espacio era famoso por eso. Y entonces ella llegó y me dijo, oye, me llama muchísimo la atención que en ese lugar no hay ruido y está lleno de niños. Y todos ¿Estamos hablando de niños de primaria? Y secundaria. Y secundaria, de los dos, ok. Y todos están sumidos en su celular. Dice, el colegio ya cambió, el colegio ya es otro. Entonces, a raíz de esto y de otra serie de experiencias, esto se conjuga con un hecho que ha sucedido, como tú bien lo dices, en el mundo, que parte, y hay que decirlo concretamente, parte de estudios empíricos. No estamos hablando simplemente de una opinión personal. Hay un libro muy famoso, que se ha hecho muy famoso, que básicamente recopila una serie de estudios. Hay miles de estudios actualmente. Este libro se llama La generación ansiosa, ¿sí? Es de Jonathan Haidt, y en él habla de dos factores que han sido transformadores en las últimas 2 décadas. Estos factores le llama que ha causado algo tan dramático como una reconfiguración de la infancia. Sí. Y esto tiene que ver básicamente con la introducción de la tecnología en la vida de los niños y adolescentes. Entonces dice que a partir de 2010 miles de estudios confirman un aumento dramático en todos los problemas emocionales de los niños, más todavía profundizado en los adolescentes, más en las niñas que en los niños, pero obviamente también de manera muy dramática
En los niños, ¿qué tipo de problemas emocionales? Básicamente, aumento de ansiedad, un aumento básico de ansiedad que actualmente los jóvenes le llaman, por ejemplo, utilizan mucho este término que a nosotros no lo utilizábamos, ¿no? Que están sobrepensando. Se habla mucho de sobrepensar, ¿verdad? Entonces hay un aumento de ansiedad, un aumento de depresión, incluso un aumento en la tasa de suicidios. Entonces, a partir de ahí empiezan a hacer una serie de investigaciones y ven dos factores centrales de cambio. Uno es que es la disminución del juego libre en los niños. Es decir, la vida de los niños y adolescentes que se daba en espacios sociales. Quizá a ti te tocó, a mí me tocó tener una infancia en la calle, ¿verdad? Por supuesto. Esto se traslada adentro de las casas. Sí. Y esto que tiene que ver básicamente con el uso de celulares, con el uso de videojuegos y con las redes sociales. Básicamente esos tres factores han cambiado y se habla de algo muy profundo, que es una reconfiguración de la infancia. Incluso algunos le llaman phone-based, ¿sí? Como una infancia y adolescencia basada en el uso de la tecnología y en el uso del celular. Entonces muchos le atribuyen a este cambio y aumento de problemáticas de trastornos socioemocionales precisamente a una reconfiguración en donde en los tiempos actuales está presente la tecnología de una manera dramática. Sí. Fíjate, justo ayer, Chunuk, les comparto. Mi hermana vive en Los Ángeles y mi hermano fue a visitarlo allá, a visitarla allá junto con sus hijos. Entonces, pues ayer estábamos platicando en la noche todos, ¿no? Ahí con mis papás. Y mi hermana dice, no, yo ya invité a Miguelito y a Emma, nuestros sobrinos, a que se vengan acá, ¿no? Que me vengan a visitar cuando quieran. Pero eso sí, si vienen acá sin celular, sin iPad, sin nada. No, entonces no nos vamos allá contigo, tía. O sea, es esta cuestión donde... Es impresionante. Tienen que estar junto a un aparato de esta naturaleza. Si no están a gusto, no son felices, no pueden jugar. O sea, pareciera que el tema del juego tiene que ir de la mano de un dispositivo, ¿no? Así es. Sí, o sea, es una cuestión complicada. Bueno, esto que dices llama mucho la atención. A ver, yo creo que sucede como en todos los grandes cambios sociales. Estamos hablando de un cambio parecido, algunos autores dicen de esto, parecido a la aparición de la imprenta. Es decir, la aparición de la tecnología en nuestras vidas es un cambio, es un antes y un después dramático. ¿Qué es lo que pasa con los grandes cambios? Que primero suceden y luego viene la reconfiguración moral de ¿a qué me refiero con la reconfiguración moral? El mejor modo de enfrentarse a una realidad nueva. Te pongo un ejemplo muy claro de lo que tú estás diciendo. A mí todavía me tocó cuando trabajaba en el colegio, me invitaban las familias a comer y en un primer momento muchas familias permitían que sus hijos a la hora de comer estuvieran con el celular. Hoy en día, después de varios años, se ha ido poco a poco, se va haciendo una reflexión. Muchas de esa reflexión se dan en espacios formales educativos, pero muchas no. Muchas se van reconfigurando al enfrentarse a los problemas cotidianos. Y entonces ahora muchas familias, son más las familias que está absolutamente prohibido el uso de celular a la hora de comer, porque es un espacio social de convivencia. Sí. Pero al mismo tiempo está lo que tú dices, es decir, los mismos estudios que se han hecho arrojan que existe ya una dependencia de la tecnología. Ahora, aquí lo más dramático es una dependencia sacrificando ¿qué? ¿Sí? Y básicamente lo que se sacrifica es uno de los, digamos, propósitos más importantes de la educación, y esto te lo puede decir cualquier educador. Uno cree que va a la escuela a aprender contenidos, pero a la escuela básicamente, incluso podríamos decir, más importante que aprender contenidos son espacios de socialización. Claro. Lo que realmente nos enseña a vivir es aprender a socializar. Y
si hacemos una relación de los problemas socioemocionales y los problemas de convivencia, no solo emocionales, sino de convivencia, hay ejemplos muy dramáticos actualmente. Esto tiene que ver con una disminución de los espacios sociales de convivencia. Ayer platicando con Beto acerca de en qué va a cambiar las escuelas en el futuro, ahora que contamos, por ejemplo, con inteligencia artificial, con herramientas que realmente van a transformar, pues evidentemente, como sabemos, la vida. Dicen, ¿cuál sería la función principal de las escuelas? La función principal de las escuelas es la socialización. Y uno de los elementos que más está dificultando la socialización es el uso de la tecnología. ¿Pero crees que eso se entiende? O sea, ¿se entiende que es el propósito? O sea, la sociedad en general comprende ese concepto que mencionas tú de que la escuela tiene ese objetivo principal. Me parece una muy buena pregunta. Aquí voy a decir algo que tiene que ver con nuestras instituciones. Yo creo que por lo menos en lo que me ha tocado estudiar de las instituciones jesuitas educativas, aunque en algunos casos no es explícito, pero en muchos otros sí, creo que por lo menos los colegios jesuitas en la provincia mexicana, y te podría decir que en muchos lugares de América Latina, tenían muy claro que a la escuela vas a socializar. Pero eso que dices es completamente cierto. Yo creo que parte de la confusión reside en que hay una noción de que a la escuela se va a prepararse académicamente para enfrentar los retos académicos. No es que esto no sea verdad, pero en el fondo no es la principal razón. Y creo que los colegios jesuitas lo saben, lo habían sabido desde hace muchos años. Sí. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy competitiva en donde aparentemente lo más importante es pues, que los hijos salgan preparados. Pero qué curioso, las familias nos siguen escogiendo a las instituciones jesuitas. Muchos lo dicen con palabras distintas, pero en el fondo es porque en los colegios jesuitas básicamente se busca crear espacios de convivencia. Claro. Oye, me llama mucho la atención, estamos platicando con el padre Gustavo González, padre Chunuk, sobre el tema de la prohibición de celulares en las escuelas. Oye, si me apuras, tú mencionas ahorita que en tema general, tanto las escuelas como padres de familia ven a las instituciones como formadoras, ¿no? Educativas, que tienen una parte de esta situación. Pero si me apuras, en últimos años, los padres de familia ven a la escuela como una guardería. Exactamente, así es. La verdad. Así es. O sea, es la guardería. Así es. Y bueno, yo creo que esto habla de la sociedad en la que estamos viviendo. Así, porque evidentemente los colegios no pueden, o las escuelas no pueden ser guarderías. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de ser lugares de aprendizaje, sí, por supuesto, pero también debemos tomar muy en serio esto de que las escuelas deben ser lugares de aprendizaje socioemocional, y eso trasciende el mero espacio de pues entretener a mis hijos. Fíjate que esto tiene que ver también con una concepción de educación como muy actual, que es importante denunciar, porque es como de las cizañas del mundo actual, que tiene que ver, es decir, hay un problema de sobreprotección que incluso está emparentado con el uso de la tecnología. Evidentemente este problema tiene razones reales. Por ejemplo, aquí en México, pues sí, tú y yo salíamos a jugar a la calle, pero en la actualidad, con los problemas de inseguridad, habría que ver, pues si dejas a tu hijo salir a la calle en una ciudad donde hay un índice de inseguridad muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, sí, hay problemas reales, lo cual no significa que hay que negar lo que se está sacrificando por no contar con esos espacios sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la educación actual, digamos, la sobreprotección tiene que ver básicamente con encerrar en espacios a los jóvenes y a los niños. Entonces, para mí, padre, madre de familia, es mucho, digamos, me funciona mucho más
a lo mejor hay razones de peso para ello, pues tener a mis hijos dentro de la casa. Sí. Pero dentro de la casa hay un pequeño aparatito que te abre a una ventana que es extremadamente violento, que no hay control sobre esto y que, basado en estudios, mucho de la relación, por ejemplo, de las redes sociales, esto tenemos ejemplos en los adolescentes muy dramáticos, está causando graves trastornos en la relación y emocionales. Uno de los ejemplos más claros actualmente es que debido a las redes sociales, por ejemplo, muchos adolescentes todo el tiempo se están comparando. Claro. Y al estarse comparando, nunca le van a llegar a este mundo ideal que te manejan las redes sociales. Y eso dicen, hay muchos estudios actuales que dicen, eso está causando muchos problemas de autoestima en los adolescentes. Oye, ¿qué me dices del tema del ciberbullying, no? O sea, está tremendo la situación, ¿no? Y es a partir o a través de un dispositivo. Una de las series que a lo mejor incluso ya la han comentado en estos programas, que fue muy, digamos, que llamó mucho la atención y que impactó mucho, fue la serie de Adolescencia. No sé si la viste. Y precisamente este aumento de la conflictividad y de la violencia está directamente relacionado con el uso de las series, de los celulares y de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Al grado que en el mundo adolescente ya existe todo un código, todo un lenguaje que es ajeno al mundo de los adultos. Por supuesto. A ver, estamos poniendo sobre la mesa el tema de plantear, de prohibir, mejor dicho, el uso de celulares en las escuelas. A ver, no es algo lejano, ¿no? En Querétaro el Congreso ya aprobó por unanimidad una reforma a la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital para regular el uso de celulares en escuelas y restringir el acceso de menores a redes sociales en horarios de clases. En Jalisco ya se planteó también en el Congreso la prohibición de celulares. En Guanajuato también ya hay iniciativas en el Congreso Estatal para prohibir el uso de celulares, e inclusive a nivel federal ya una diputada del PT, la diputada María Isidra de la Luz Rivas, también ya propuso una iniciativa que reforma y adiciona distintos artículos para prohibir el uso de dispositivos electrónicos en planteles educativos. El año pasado, en una escuela de Durango, no sé si la llegaste a ver, Chunuk, los profesores, los directivos, recogieron todos los celulares de los estudiantes y los destruyeron, los quemaron, porque hubo un acuerdo con padres de familia. Fue como un acuerdo interno en esa escuela donde dijeron, no va a haber celulares, vamos a prohibirlos. Entonces llegó un momento en que no estaba funcionando, los agarraron y en el patio escolar los quemaron y los destruyeron. Obviamente, pues tuvo algún tipo de repercusión. Creo que a la directora la despidieron de la institución. Pero bueno, lo que veo es que estamos llegando a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo de uno de los colegios, este colegio que te había dicho, de Guadalajara, que en el 2016 se acordó la prohibición de celulares, ojo, desde preescolar hasta bachillerato. A ver, aquí quiero decir algo. Siempre hay un miedo, claro, que es el miedo a quedar atrás en el uso de la tecnología y en la preparación para abordar la tecnología. Ahora, nosotros hicimos este experimento y como directivos teníamos mucho miedo de la reacción tanto de los estudiantes como de los padres de familia. Justo el año pasado me tocó recoger, después de 8 años, cuál ha sido esta experiencia, porque ya van más de 8 años en donde se prohibió el celular. Sorprendentemente, es decir, los maestros están completamente de acuerdo. Dicen que a nivel pedagógico no es comparable lo que te ofrece la tecnología con lo que te ofrece el que creas dentro del aula espacios de atención. Claro. No es comparable. ¿Por qué? Uno de los estudios arroja cómo el uso de la tecnología está causando una fragmentación de la atención. Entonces dicen, no es comparable. Entonces, evidentemente, nos tenemos que preparar para usar la tecnología. Tampoco le podemos dar la espalda. Pero los maestros dicen, sí, pero
una de las funciones más importantes que hacen posible la educación es lograr espacios de atención. Claro. Entonces, los maestros están de acuerdo. Los padres de familia, algunos al principio se reclamaron. Yo creo que armarían una revolución si se levanta esta prohibición. Pero lo más sorprendente es que en este estudio que me tocó realizar el año pasado, resulta que hasta los alumnos están de acuerdo que se prohíba los celulares, porque ya lo prohibieron, porque ya lo vivieron. Entonces, esto es algo muy como llamativo. Tú dices, bueno, pues los estudiantes, pues es obvio que prefieren estar con el celular. Pero, ¿qué pasa si prueban un espacio diferente en donde la escuela tiene un ambiente completamente diferente? ¿No? Claro. Y nada más te pongo un ejemplo que es muy, muy interesante, ¿no? Una de las razones por las cuales los prohibimos es que los niños y las niñas que más problemas tienen para sociabilizar, ¿qué es lo que sucede cuando había el uso de celular en las escuelas? Que los primeros niños que se refugian en el celular, obviamente no son los niños que tienen facilidad de relación, son los que tienen problemas para socializar. Esto los obliga, los fuerza a aprender a convivir. Y esto es bien importante en los espacios educativos. Entonces, sí hay algo que me llamó mucho la atención. De hecho, acabo de ver un artículo hace unos días que tiene resultados muy parecidos. Es, digamos, la gran aprobación de esta medida después de 8 años. Es algo muy llamativo esto. Sí. Inclusive el tema ya llegó a la mañanera del pueblo, como se llama ahora, parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le expusieron las intenciones del Congreso de Jalisco, sobre todo porque en el Congreso de Jalisco lo que mencionaron como argumento, como motivo para prohibir los celulares era todo lo que tiene que ver con pues reclutamientos que están haciendo los cárteles en aquel estado a través precisamente de las redes sociales. Y la presidenta dijo estar en desacuerdo porque mencionó que prefiere educar e informar antes que prohibir. ¿Qué dices a esta postura de que no es bueno prohibir? Sí. Entiendo perfectamente lo que me dices. A ver, creo que es muy riesgoso en el mundo, porque esto tiene que ver con el mundo político actual, claro, que se vincula con la educación, casarnos con ideologías imperantes. Parece un pecado hablar de prohibiciones actualmente. Hay que decir que los políticos, desgraciadamente, puede haber como una intención honesta, pero muchas veces junto con la intención honesta hay intereses políticos. Por eso creo que es muy importante la voz de los educadores. Uh-huh. Entonces, claro que es importante prohibir. Por supuesto que cualquier educador te va a decir, hay cosas que son sanas prohibir. Ernesto Sábato decía una frase muy fuerte, ¿no? Dice, en una sociedad, cuando todo es posible, lo más seguro es el mal. Okay. Entonces, por supuesto que tú dices, los niños no son ni buenos ni malos. Esto te lo dicen cualquier antropología contemporánea. A los niños hay que educarlos. Y educarlos es aprender también que hay cosas que están prohibidas. Está prohibido, claro. Por ejemplo, hay espacios que deben de estar prohibidos para los niños, espacios virtuales que deben de estar prohibidos para los niños. Entonces, esto es esta ideología es que prohibir, está prohibido prohibir, me parece que detrás de esto hay politiquería, puede haber politiquería y ideologización. Bien, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, podríamos seguirle, la verdad es que es un debate bastante interesante, se nos quedó ahí sobre la mesa quizá qué están haciendo, cómo están haciendo otros países, ¿no? Otras naciones, cómo están tratando este tema de la prohibición o restricción del uso de celulares en las escuelas, pero bueno, esperamos que ahora sí que siguiendo con la jerga del programa que vamos a grabar en un momento, estamos dejando el balón botando, ¿no? Para seguir hablando de esta temática. Un último
mensaje que quieras dar, Chunuk. Sí, ahora, bueno, nada más cerrando con este último comentario que hiciste, es muy interesante cómo algunos artistas, entre ellos Bob Dylan, Madonna, prohíben el uso de celulares. Sí, no sé sí. si vieron que hace unos días Andrés Calamaro, me pareció que de una manera un poco grosera, ¿no? Pero paró el concierto porque una persona estaba con el celular. Ya existen dispositivos actualmente que son como unas fundas que en muchas escuelas, por ejemplo, lo acaban de implementar en varias escuelas en Edimburgo, en donde tú metes el celular en una funda y ya no lo puedes usar, digamos, se bloquea la transmisión. Entonces, creo que es un tema muy interesante el hecho de que sí empieza a haber como medidas prácticas para, digamos, que se pueda concretizar pues un tipo de espacios que sean más favorables. Yo creo que es un tema de discusión. Sí, por supuesto. Pero creo que es un tema muy interesante y que hay que hablar de él. Termino con una sola frase. Hay una gran mística que era muy apreciada y que decía que el valor más grande de la educación es la atención. Si se pierde la atención, se pierde todo. Sí, por supuesto. Ahora que mencionas el tema de Calamaro en el concierto, yo hace meses, cuando compré un boleto para un concierto al que voy a asistir dentro de 2 semanas en la Ciudad de México, en serio, no por el tema, pero hace meses yo le dije a mi señora con la que voy a ir, le dije, no voy a sacar el celular en el concierto. Espero cumplirlo, pero en serio, lo dije en ese momento hace meses, espero cumplirlo. No quiero sacar el celular, quiero tener esa atención. Estar ahí. Muchísimas gracias al jesuita Gustavo González Chunuk, gracias. No, hombre, encantado. Con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Beto Rubio en los controles y la coordinación. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero.